back up my actions, back don't ask, grab reactions, just attack with every word and act with class as they hear me sound. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't boss, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody was a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're just freaked out, get ready for defeat. Vale. Vale. Todo bien, todo correcto, pues yo que me alegro. Vale. ¿Se escucha bien? Bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo. ¿Cómo estamos? Jesús González, ¿cómo estamos? Aquí no veo yo cuando la gente me sigue. Hola, ¿cómo estás? Fus. Buenas, Jorge, ¿cómo estamos? Después de irte tú, ayer, menudo se lió. Muchas gracias por el host. Alertas, las alertas van, vale. Lo que aquí yo no veo, que en Streamlabs sí que se veía, es... ¿qué se veía? Arriba a la izquierda se veía la gente que te seguía. Buenas, Chucky. Oscar Yua 88. Hola, ¿cómo estamos? Por cierto, 30 seguidores para llegar. ¿Qué comes? Ahora voy a comer. 30 seguidores para tintarme el pelo. ¿Se escucha si la música bien o la queréis más alta o más bajita? Más o menos. Como aquí tengo unas cifras en OBS para saber. Bueno, allí no había cifras. A ver, ¿dónde está? Vale. Vale. Aquí no había. ¿Cómo se llama? Vale. Aquí no había cifras. O sea, en Streamlabs, pero más o menos la dejaba por un momento. Stats. ¿Eso que pones ahí qué es? Jorge. Stats. Hola, ¿qué tal? Hola, Vituz, ¿cómo estamos? A ver, una movida. Un movidón. Mira, vamos a hacer la historia, ya que estamos. Ya que lo hemos conseguido, ¿no? Vamos a hacer la historia. Como que estamos en Twitch. Ya que hoy no he hecho historias. Hoy Ricardo Fin no ha hecho historias. No ha hecho ninguna historia. ¿Y a cuánto tiempo? ¿Cómo se me escucha? ¿Cómo se me ve? Mira, imagen de espera. Más o menos se ve bien. Rafa, buenas, ¿cómo estamos? Control 2. No. Ah, no, vale, es con arriba. Control. Vale, muy bien, ya he puesto eso. Perfecto. Vale. Que aquí hemos dicho que era hostia. No. Una duda, no tenemos ese comando, José. ¿Qué, ese comando qué era? Polifermo. ¿Has dicho que has hecho historias? Ya, por eso. Que no he hecho la de ahora. Me falta en esta historia. O sea, no en esta historia. Sí, historia sí que tengo hecho bastantes.
me falta en esta pantalla cómo, eh, cómo yo hacía para coger lo que yo quiero mostraros. Acuérdate que tienes que tener el LED activo. El LED activo. Kobe. ¿Qué es el LED? Buah. Todo el día, ¿no? ¿Qué putada? Sí, todo el día. Todo el día y alguna cosilla que falta, pero bueno. Bueno, falta que en los nombres de arriba. Este es el último suscriptor, este es el último seguidor y este es el último donación de bits. Los top bits los veréis por debajo de la pantalla y encima de donde escribís, o bueno, ¿cómo se llama? Del chat. Y es Chucky top 1, Mama Molona top 2 y los Budejan top 3. Que tienes que tener el like activado. Buenas noches, Mama Molona. Estás como segunda en Top Beats. Por si no te ves. Come ya, que tienes que en la bolsa. En la bolsa tengo bitcoins. Tengo la bolsa. Come ya, dice. ¿Qué internet tienes contratado? Hostia. ¿Lo dices por algo? El Ley, buenas noches. Están a la baja. De los planetones. A ver. Buenas noches, Murielo. ¿Cómo estamos? Tengo contratado la compañía es Avanza Fibra y tengo 600 megas de fibra simétricos. 600 megas de fibra simétrico. Vale, última donación. ¿Qué se ve mal o qué? Uy. Última donación, Luke Sport. ¿Qué pasa con mi internet? 600 megas, tío. ¿Qué va mal o qué? Sí, sé que hay por ahí gente que tiene un terabyte. Hola, ¿qué tal? Luis, saludos, buenas noches. Pues eso, que aquí no me aparece cuando me sigue alguien. Antes sí que me aparecía en Streamlabs, tío. En Streamlabs sí que me aparecía. ¿Cómo se pone eso de la pantalla? Para que lo podáis ver. No, para que lo podáis ver, no para... Bueno, pues queso, lo embochado. Un bocadillaco. Vale, sí, yo creo que parecía, tío. No recuerdo bien, pero sé que aparecía. Ahora mismo el que me va siguiendo y tal no veo el nombre, tío. Entonces el que me sigue... Bueno, el que me sigue tiene que salir alerta. ¿Alguien me ha seguido nuevo? Pregunto. Si alguien me ha seguido nuevo y no ha salido la alerta es porque algo falla. Si nadie me ha seguido, pues... Si alguien me ha seguido nuevo y que no... Y eso, pues que diga, te he seguido y no ha salido la alerta. Pero yo no puedo ver aquí en Streamlabs, no se ve. Va a decir, muchas gracias por el follow, fulanito. ¿Qué comes? ¿Cómo se suscribe uno? ¿Cómo se suscribe uno, Nailon? ¿Cómo se suscribe? Buenas noches, Cortijo, que aproveche. Cortijo Killer.
Me suena Cortijo Killer el otro día, ¿no? ¿Cómo me suscribe? Pues mira, vamos a probar. Si puedo pasarte... a ver, ¿cómo es? Te puedes suscribir gratis Twitch, ¿no? Tengo que poner Twitch. Vale. Pues mira, si tienes Amazon Prime, ¿vale? Hostia. He puesto mayúscula, tú. Si tienes Amazon Prime te puedes suscribir gratis con este link. A través de este link. De Gaming Amazon. Oh, quesitos, me encanta. Pan, queso y jamón serrano. Imprescindible de la vida. Junto con el chocolate y el vino, hostia. Pues mira, no he cortado jamón por no tener el tiempo, ¿sabes? Por eso no he cortado jamón. Quesete. Y eso, si alguien me ha seguido, que me diga. No hay alerta. Porque... Ah, vale. Ha dicho el tutorial que tenía que tener lo de Stream Labels abierto para que funcionase rápido lo de las alertas de los followers, suscripciones y toda esa pesca. Tengo que tener Stream Labels abierto. Minimizado, ha dicho. Con tenerlo abierto, minimizado, sobra. Y claro, ya no sé si hay que tener eso. Vale, es este el que tengo que tener, vale. Ese, vale, es que he creado una carpeta. Te creo una carpeta y no es en la que... Y creo que la carpeta que he creado no vale para nada. Creo que no vale para nada. Que la que tengo que tener minimizada es esta de aquí. Y esta no vale para nada. ¿Vale? ¿Cuál es mi tipo de queso favorito? El queso puro o queso viejo de oveja. O el queso viejo, no. Queso... Sí, el queso viejo, no el curado, sino el viejo, el que es más fuerte aún. Los que valen pasta. El plástico no me lo como, pero la corteza sí. ¿Verdad? Nada de mezcla, ni de vaca, ni de cabra. Yo el de oveja. ¿A vosotros cuál os gusta más? Contadme. Como favorito, ¿eh? Luego me como el de cabra, el de cabra, el de oveja y eso. Queso fuerte, correcto. Este es muy parecido al de... A este que siempre dicen de los ratones. Este que es con agujeritos. Otra cosa que veo aquí mal en OBS. No veo los viewers que tengo. Entonces algún día puedes estar hablando solo y no lo sabes. El de los ratones. Es el de los ratones. Toda la semana salí en bici y justamente me ha hablado un chico y le he dicho, ¿quieres que vayamos esta semana a Cullera con la bici y nos comemos un croissant? Y me dice, esta semana voy de mañanas y justamente voy a empezar la dieta que me pasa hasta Navidades. Así que era la única opción. ¿No bebes algo por la cena? Sí, agua. Eran las pocas ganas que tenía yo por
Pues allí en bici. No. A ver, son cosas que estoy viendo diferentes. Pero en principio, si yo he dicho que diga a alguien si se ha suscrito, o sea, si me ha seguido y no me han y no me la han notificado, que me avisase si eso ha pasado, me hubiese avisado. O sea que de momento nadie me ha seguido. Con lo cual supuestamente sí que irá eso bien. Las alertas o no. Lo de ahí arriba, que se cambiará. Que se cambiará en un momento. Lo que falta, lo que me falta es modificar la pantalla 2 esa, que no sé cómo enseñaros lo que yo quiero enseñaros, por ejemplo, eso no sé. Lo de internet, ¿por qué lo has dicho, Polifermo? Ha pasado en internet. Lo de los viewers, que no se ven los viewers, y lo que no se ven los seguidores, muchas veces los grandes han dicho eso, que los viewers los tienen quitados. Los tienen quitados o que por defecto OBS no los saca. Y, y lo de los seguidores, bueno, pues si tengo alertas, cuando me sigan, está. Lo que pasa es que en Streamlabs sí que salía cosas de esas. Eh, hemos dicho esto. Hemos dicho esto. Quería hacerlo un pelín más pequeño. Vale. Ahí. Ahí me gusta más. La webcam. Vale. En TikTok también a veces salen los viewers y a veces no. ¿Cuántos viewers tengo? Que no lo veo. Supuestamente 30. Ah, mira, no me aparece. Supuestamente el cambio, 30. Soy los 30 que me faltan para que os vengáis al Twitch y me sigáis y me tiento el pelo. Me sentó bien el roscón. Bueno, tengo un poquito de angustia, la verdad. He tenido un poquito de ardor por el día. Vale. Ya era mucho, macho. Sí, ya era hora. ¿Qué te has comido ya? ¿Y vas a cenar? Estoy cenando todo el día para nada. Ya ves. Pum. Escucha, ¿tú tienes Samsung, Sergio? Porque quiero tocar la sensibilidad de este móvil porque va fatal. Después de solo estar por el día 10 o 15 minutos para configurar esto, lo he conseguido. Ya tengo configurado el OBS. Medio configurado, pero ya estamos en directo, así que vente y me sigues. ¿Qué estás cenando? Pues, ¿qué estoy cenando? ¿Qué ves tú en la mesa? A ver, si no aciertas lo que ves, yo te rectifico, va. Te dejo que le dejes a la imaginación. Ah, ¿tú tienes Samsung? Coño. ¿Tú sabes y qué Samsung tienes tú?
¿Qué Samsung tienes tú? Ah, el S10. Y tú cuando te metes... Cuando te metes en... Tú, lo primero, tu móvil tiene bastante sensibilidad. Y lo segundo, pruébalo. A ver si a ti también te pasa. Te metes en ajustes. No se ve, ¿no? No se ve ni de para atrás. ¿Tú? Vale, te metes en ajustes. Y vas... Aquí. No, perdón. ¿Dónde es? Vale. Ajustes. En pantalla. Te vas a pantalla. Y en pantalla aquí te tiene que poner una opción que ponga sensibilidad. Mira a ver si tú lo tienes. ¿Ves? Lo que yo te he dicho, el tutorial son 5 minutos y tienes que estar ahí, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ajustes. Pantalla. Y en pantalla bajas y tiene que poner... Vale, mira el WhatsApp. Tiene que poner... Espérate. Vale. ¡Pum! Yo no tengo sensibilidad táctil, nada. Haber estudiado. ¿Ves? Todo el día para eso. Estoy comiendo queso, como le gusta a Sergio. Correcto. Miguel, pan con queso. Me falta tener habilitado eso de la sensibilidad y me hace padre. Lo que pasa que en mi móvil no está. Ah, no está ahí. Ah, no, yo no lo tengo. Tú sí. Y el del tutorial también. Y supuestamente el tutorial es para Samsung Galaxy A12, como el mío. Y más Samsung, pero no lo tiene. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tutorial es de una persona que es de Latinoamérica. Bueno, no sé, tío. Ya no sé ya ni qué pensar. Todos los tutoriales me salen ranas. Estoy cenando, amigo. ¿Cómo estás, David? En los ajustes tiene un buscador. Busca ahí si tiene. Sí, es así. Asistencia de Google, sensibilidad de Google. Eso no es. Eso es para buscar, ¿no? Por Google. ¿No? Pregunto. Dale al buscador que tiene en ajuste y pon sensibilidad del táctil. A ver, sensibilidad del táctil. Pero no, si no, he puesto sensibilidad y solo ha aparecido ese. Sonido y vibración. Intensidad de la vibración. Interacción táctil. Sonido y sistema y vibración. Interacción táctiles. Ratón y panel táctil. ¿Será panel táctil? Dirige tocar. Respuesta táctil. A ti te pone sensibilidad táctil. Aumenta la sensibilidad de la pantalla táctil para utilizar con protectores de pantalla. Claro, ¿y a mí qué pasa? Que yo tengo que ser el que más rompa móviles porque no tenga protector de pantalla porque su móvil no va táctil, ¿no? Sensibilidad. Teclado Samsung. Elisa tocar respuesta táctil. No me sale. Hola. Eso sí pone panel táctil. A ver si te sale donde lo dice. O por táctil solo. Táctil. Chagui ha dicho voy a desperdiciar cartas porque a lo mejor se las ha jugado. Podían no salir, pero sí que han salido.
No. En pantalla nada. En teclado, en accesibilidad, en administración, en notificaciones y en sonidos. Pero nada de táctil de la pantalla, ¿sabes? Otra cosa que puedes hacer es coger ese plástico protector y quitarlo. Verás cómo eso es. Claro, pero yo no puedo quitar ese plástico porque ese plástico he tenido que ir a casa de una persona que me lo ponga, perder tiempo de mí, voy a ir a esa persona y el plástico me tiene que comprar, estar con el de Amazon porque luego es un por culo cuando te viene y no estás en casa y eh, eso, que no puedo estar con un móvil sin protector. Otra cosa es que si me diese Samsung todos los días un móvil, pues bueno, ¿qué le diría? Samsung, quédatelo tú, que no quiero estar todos los días con las aplicaciones y los correos y las contraseñas de cada aplicación, ¿sabes? Que, que lo que quiero es un móvil que me dure, macho, que me dure. Por lo que no, por lo menos que vaya a la ruta. Yo llevo, yo lo llevo sin protector, a tomar por culo, hostias. Tú lo llevas sin protector y llevas la pantalla táctil quita. Claro, ¿para qué? Ah, ¿para qué quieres el tío? Si no tiene protector, pone solo la sensibilidad, no vaya para nada. Por cierto, Polifermo, ¿cómo, cómo cogemos la pantalla? Explícamelo si puedes. Y si no quieres escribir por el chat, pues escríbemelo por privado. A ver qué carajos tengo que hacer. Un minuto con estas gafas. Parezco Michael Phelps. Me parece, como nada de bien. Y también vamos a jugar a este juego. Al juego de la ruleta con la grajea. Que tenemos un jueguecito por aquí. Uy. Y ha tocado la naranjita. La naranjita ha tocado. No está muy buena. No sé qué. A qué sabe porque lo ponen en chino, pero. Chucky. Le regalo un cofre a Chucky. Un cofre para Chucky. Vale, a ver, a ver, a ver. A ver que me ponga el día. Y que molestan más que protegen. Pero eso es. Ah, vale. Mi protector es de Amazon, tío. El navegador ese que es azul como una ola. Sí, ya lo tengo ya abierto. Sí, ya tengo abierto todo lo que quiero. Lo que, bueno, no lo que quiero enseñar, sino lo que posiblemente quiera enseñar. O por lo menos para tener esa pantalla abierta cuando haga así. Cuando haga esto. Pero no. No se va, tío. Tengo que poner. Tengo que darle. Ah, no, en ventana, ¿no? Va a ser en ventana, espera, espera. Tengo que darle en ventana.
Ah, vale, vale. No. Rewind. No. Vale, ahora. Correcto. Ya está. Muy bien. Vale. Una cosa menos. Ricardito Fit. Vale. A ver, el mío es de Amazon. No, perdón. Sí, sí. El mío es de Amazon. Y es el que venía. El protector que venía con esta con este. Con esta funda. ¿Está Ibai en el directo? Sí. Porque ya cerrado el suyo. Se ha venido el mío. Macho un hosteo. Sí, el queso tiene muy buena pinta. El queso tiene muy buena pinta. Vamos a probarlo. Este es más queso crema. ¿Qué como? Como decimos los valencianos de la paella. Pan con cosas. Buenas noches, Aspiel Ting. La gafa esas porque me siento nadador. Buenas noches, mamá molona. Que descanses. ¿No ibas a cenar tú? Que has comido hoy. O que has merendado. Y pan que no tengo, hostia. La cena de la pantalla. Vale, vale. No ha sido nada. Vale, ya lo tengo controlado. Buen trucho. No ha sido tan difícil. No ha sido tan difícil, ¿eh? ¿Qué ceno? Pan de este de pueblo. O gaza buena. Con fiambre. Con queso. Con lomo muchao. A ver. A ver, vamos a probar. Vamos a probar si os puedo cambiar la música. Hoy me he descargado también música. Nada, estar hasta las 8 desde las 8 de la mañana delante del ordenador haciendo cosas, pues cunde. Uy. ¿Qué tiene que ver eso con eso, tú? No lo entiendo. ¿Por qué pongo música? Eso es lo primero, ¿se escucha la música? Bucle, reiniciar el producto utilizando el decodificador. No mostrar nada de terminar la reproducción. Bucle. Sí se escucha, vale. ¿Y por qué sale eso en la pantalla? ¿O otro no lo veis? Esto. ¿Esta ventana la veis? Es que no sé ni por qué sale, tú. No sé ni por qué sale. Bloquear vista previa.
Porque estás capturando eso, quítalo. Porque estás capturando eso, quítalo. Como lo estoy capturando. ¿O por qué lo estoy capturando? Sí lo vemos, sí. Si es un eso de música, que tiene que ver para que haya capturado esa miniatura de la portada. No entiendo. A ver, espera. Vamos a probar con otra música. A ver, archivo local. Vale. Quita la escena de Twitch, lo que sea, captura de pantalla o música o así. La borro y la voy a poner de nuevo. Yo antes la borraba y la ponía de nuevo en el Streamlabs. A ver si ahora sale. Vale, se ha cambiado. Vale, pues voy a quitarla de nuevo. Ahora no tenemos música. A ver, ahora ponemos música. Fuente multimedia. Música. La voy a sortear, Tojak. Nada, tío. La música la escucharéis. Porque... You could try to play it, but you never. Y esto la única forma es... Lo cierro ahí, ya está. Y lo deshabilito. Ya está. Dale al ojo. Y baja la música que me petas. Vale. ¿Cuál es tu comida de cuchara favorita? ¿De cuchara favorita? Yo creo que el arroz al horno. ¿Y la vuestra? Quita la escena de Twitch o lo que sea, captura de pantalla o música o algo así. No, sí, es que el tema es que cuando cambio la música, no sé por qué sale como la miniatura de esa música de YouTube. No entiendo, por qué. Dale al ojo y baja la música. Vale. Música. Vale, última donación. Hostia. Ahora aparece No Viewer. Todo el que quiera ayudarme a configurar OBS, a comerme mi cena y a que le toque la Play 4, que se venga a Twitch. Me llamo Ricardito Cid. Olla gorrinera. ¿Eso qué es? Poco se habla, pero con la suscripción de Twitch doy naranjas y mandarinas, ¿eh? Pero poco se habla, ¿eh? Claro, como no regalo dulce y chocolate, si ahora estamos todos ya gordos, si ahora hay que comer sano. Ahora hay que comer sano. No hay que comer mal. Vale. Cartas, chat. Última donación, último seguidor, último suscriptor, última donación. Última donación, texto. Vale. Vale. Cómete algo dulce. Cómete algo dulce. Vale. A ver, ¿cómo estamos las cartas? Regala un cofre. Regala un cofre a Polifermo. También regalo cofres por la suscripción. Ojo, Mr. Polifermo. Un cofre por Polifermo. No, cómete una mandarina. Ya que he dicho que me coma una mandarina. Y esto es naranja, pensaba que era una mandarina. Que era naranja. Vale. Pues nada. Me como... una mandarina y un plátano.
El dulce, el plátano. Es fructosa. Aparte, el plátano tiene mucho, mucho dulce. Tenéis que admitirlo. Y la mandarina también. También. No me patrocina. Por cierto, los NES me los regalaron. Se ve que son de una tienda americana. Yo no tengo dulce. Si te manejas los puntos te llevas algo. Si manejamos los puntos tú te llevas algo. Hostia. Y Blanca todo mejor. Mayonesa. Los puntos del canal, nada, los puntos del canal los configuré yo para... Es más que nada para que vosotros os beneficiéis de algo que... Pues que diga, pues mira, me apetece que coma dulce, pues come dulce. Me apetece ir a almorzar con Ricardo, pues almorzar. Me apetece un día comer con él, pues puedes canjearlo del stream. Me apetece un día cerrarle el stream, pues lo cierra. Es para que os beneficiéis de los puntos del canal, de los que ha canjeado Tohack. Eso de comer algo dulce, no hay nada. O sea, no me llevo nada. De lo que sí que me llevo de los cofres sí. De eso que sale de las cartas, de esto que sale de las cartas, de eso sí. Que por la suscripción dio un cofre y eso. Qué fuerte. Por cierto, el sábado nuevo reto y un evento que creamos en el en el Strecemos Edge en Paterna, por si os queréis venir, cualquiera está invitado, ¿eh? Otra cosa que he pensado, y no menos importante, antes de irme a por la ¿cómo se llama? Ya lo diré. La mayonesa, esto. Es que tenía tantas cosas configuradas en el... ¿Cómo se llama? En el Stellars, madre mía. A ver si lo he puesto bien. Casi nada. Casi nada por tal diario. A ver. Vale, aquí está puesto. Aquí está puesto, muy bien. De momento lo vamos a bajar aquí. Vale, ahí mismo, me sobra. Ahora vamos a hacerlo más pequeñito para que lo veáis. Era el objetivo que tenía de los bits. El objetivo de las suscripciones lo podría poner, sí, creo yo que puedo, aunque el reto de Rosco lo hizo ayer y realmente no llegamos con las suscripciones puestas en la pantalla, pero sí llegamos porque Joserra52 donó para que llegásemos, pero realmente en sí no llegamos. Entonces, habrá que hacer una votación, un consenso. ¿A cuántos... ¿Lo veis ahí? Bueno, un poquito más pequeño. Un poquito más. Ahí. ¿A cuántos? He bajado los bits, más considerable. Soy más humano. Hostia, a ver. Yo un día fui a almorzar con él y no sé. Yo a lo mejor voy con mi tío. ¿Vas a venir a lo mejor al Tracemos Edge? Pues avisa y reservamos mesa
Y el del NERS me habla por Instagram y puedo preguntar dónde se compran. Cualquier invitado, pero yo más, ¿no? Tú más, tú estás invitado. Tú sabes que vienes conmigo a almorzar. Y voy a hacer lo posible para invitarte al almuerzo. O sea, a que te salga gratis, vamos. Invitar al almuerzo estás. Hago 10 sentadillas, va. Y voy a por la 10 sentadillas. Mañana voy a hacer pierna por... Hoy no iré en bici. Y tengo pensado mañana hacer pierna y el jueves, a ver, martes, miércoles... No, bueno, son martes 24 horas, miércoles 48 más. El jueves vuelvo a hacer pierna. Porque en bici o intento salir con alguien, pero a almorzar, ¿sabes? Y así me voy luego a donde me tengo que ir a invertir mi tiempo a cambio de dinero. Y ya voy a almorzar. O sea, ya voy comiendo. Saki32 ha canjeado esta carta, mejor que las sentadillas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó de la bici? Yo la bici la quiero solo para comer ahora. Que ha canjeado Chucky. Así que el que quiera venir el sábado, que me avise por Instagram. Mayonesa. Los NERS. Las sentadillas. Las 10 flexiones. Va, 10 flexiones, va. 10 flexiones. ¿Eh? ¿Lo viste bien, man? Un abrazo desde Nueva York. Ya tengo mis puntos para el almuerzo. Carvineando loco chiruno 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 chiruno. Muchas gracias, Iván. ¿Tú también te quieres venir a almorzar? En principio, ya ves, desde Nueva York, ¿sabes? Ojo, está en Nueva York. A ver, si sigues en Nueva York el sábado, pues no podrás. Pero si el sábado 29 de este mes de enero estás en Valencia o alrededores, pues puedes venirte con nosotros a almorzar, o conmigo, más que nada, al Velasco, que también vamos a preparar una cosa guapa en el Velasco. Voy a hacer 10 flexiones. Por cierto, tienes que elegir de Top Beats lo que quieres que haga. Yo solo te puedo decir que a Nuri le gustaría esto. La cuchara de Nesquik. La cuchara de Nesquik te digo yo, que a Nuri le gustaría. Para cuando vaya a Valencia con Nuri, a ver si podemos venir. Vale, pues el 29 va a ser en principio en el Velasco. Así que lo avisaremos. Lo avisaremos. Estoy así, sin miramientos. ¿Dónde está Nuri? Que no está por aquí. Con lo que le gustaría esto. Vale, mira. Ojo. Suscripciones, aún nadie se ha suscrito. Seguidores tampoco. Pero los top bits sí que han cambiado. Los top bits han cambiado. Y os cuento, ¿vale? Os cuento. Ayer hubo un cacao. ¿A qué saben los NIRS? Pues saben como... Tienen como así como a pica pica. Como si estuviese comiendo algo así como pica pica. Mira. Pusimos un objetivo, ¿vale? Que era el cable HDMI para usar dos pantallas. Y ya tenemos el cable HDMI con DVI, HDMI.
que es el que tiene las teles con la Play y todo eso, y el DVI, ¿vale? Que en principio tiene que valer, aunque a él no lo he metido, pero en principio tiene que valer, ¿vale? Os cuento. Vale. Esto no está por decoración, está por algo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con esto? La intención es llegar algún día al objetivo y jugar. Ahora tenemos una donación, ¿vale? Que está por aquí, que es el soporte de 2 pantallas. Y vale más de lo que pone ahí, ¿vale? Vale más de lo que pone ahí, que pone $14. Pero como donaron dinero y como todo esto lo he puesto yo hoy, pues lo que queda para llegar a ese objetivo es eso, ¿vale? 14. Entonces, es un soporte de Amazon para que se ancla aquí. Ya lo dije ayer, que es como eso de tecnología que anclabas así con un gato y para cortar con la sierra. Pues se ancla aquí, sale como un brazo y engancha la tele. Que en principio también lo mismo que el cable. Imagino que irá también en mi tele, igual que el cable en mi torre. Y podremos usar 2 pantallas, porque si no la mesa no da para otra pantalla, que esta pantalla parece que no, pero es súper grande. Lo otro es una tele pequeña y es casi la mitad que esa tele, porque esta tiene creo que 60 de ancha. ¿Quién donó? Y claro, el que donó fue Jorge. Jorge fue el que donó. Entonces, ese es el objetivo, que falta poco. Y después de ese objetivo es cuando, gracias también a Polifermo, que me averigua cosas, la grabadora externa para jugar a la Play, que en principio valía bastante cara y ahora hemos visto que hay alguna más barata que en comentarios pues dicen que a lo mejor puede dar problemas y a lo mejor no. Y a comerme la cuchara en Nesquik. Hace años que no he hecho esto, ¿eh? Hace años que no he hecho esto. Ojo. Qué bueno. Y qué azuquitar. El siguiente objetivo. Ya lo tengo en mente. Tengo 3. Estoy entre 3. Uno es salado y 2 son dulces. No, 2 son salados y uno es dulce. Vale, el que no voy a hacer es el dulce, porque todos los que he hecho ahora son dulces. Entonces yo creo que los que haría ahora es... Votad vosotros. No voy a decir ni cantidad, ni dónde lo compro, ni cuánto pesa, ni cuánto vale, ni nada. 2 palabras. Galletas o papas. Vosotros votáis. Los que estéis por el Twitch. Meted 2 cachos por el tirón. A ver cómo sienta el Nesquik con la mandarina. No, son galletas saladas. Galletas saladas. Hay también galletas saladas. Eso no es nuevo, ¿eh? Son galletas saladas o papas. Papas también es lo mismo. Galletas saladas hay 1000 clases. Papas saladas también imagino que habrán dulces, pero papas saladas también hay otros 1000 clases. Los 2 son grandes, o sea, por lo grandes no os preocupéis, que los 2 son grandes. Yo creo que de los 3 objetivos que tengo en mente, 2 no voy a poder con ellos, ya lo digo yo. O sea que son grandes. Un reto del producto del bravero. Con el bravero ya hablé de eso. Sí, ya os digo que yo llevo mucho tiempo en esto y mi cabeza está todos los días pensando en esto. Y todo lo que me digáis y tal, la mayoría ya las he pensado. O todo, bueno, todo no, pero la mayoría de cosas las he pensado. Ya veo con el bravero de esto también. Hace tiempo.
Yo estoy eso, calculando. Y tengo la agenda que si la veis, da asco. De notas. Galletas. A ver. A ver, mañana ya. A ver. El objetivo a lo mejor hasta puedo hasta ponerlo, ¿sabes? Porque es por Extreme Elements y todas esas cosas como son aplicaciones externas no se han borrado porque las tengo configuradas, solo es cambiar, bueno, buscarla y cambiar el... Para que no se haya enterado, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer el sábado que viene en el Moset. Vale. Claro, pero flipas. Flipas. A ver, podríamos ponerlos como. Pues yéndole Extreme Elements. Extreme Elements. A ver. No me traigo un trozo de piel, creo. Va como el culo, tío. La pantalla de los ojos, me cago en la puta. ¿Alguien sabe que sea de Valencia algún servicio técnico de Samsung o algo que voy mañana a primera hora a hacer cola ya a la puerta? Me cago en la hostia del Samsung de los cojones. Creo que voy a estampar. Eso. O cuando cuelgue de aquí, les envío un mensaje por Twitter, por Facebook, por Instagram, por correo. Macho, es que ya no sé por dónde hablar con ellos. O nada más que me levante les llamo. Otra opción. Ayer le llamé a la 1:30 de la mañana. Lo que pasa es que no me cogieron el teléfono. Vale, ya estamos aquí. Mis overlays. Meta de subs. Unidad, vale. Meta de subs. No. Vale. Puse 45. En principio llegamos.
Hostia, tío. Oh. Metasubs. Sí, tengo que quitar ese reto. El de roscón de reyes lo tengo que quitar. La mayonesa, Chucky. Madre mía. Me encanta el pan. Me gusta mucho. Pues ayer, Jorge, después de que tú te fuiste, hubo una movida. Porque... Iker, buenas, ¿cómo estamos? Perdí la cena, tío. La cena de Estrellas. Todo lo que tenía configurado lo perdí. Una movida que flipas. Un movidón. Que hoy tenía que salir con la bici, comer y luego tener la tarde para editar y eso. Y no puedo editar ni salir con la bici. Estoy entrenando para el sábado. Sí que me acuerdo, Iker. No hace mucho te metiste. ¿No? No va. Bueno. Puto teclado de los cojones. No. Ah. Ayer. Digo, no suena. Vale. Ah. He configurado muchas cosas, pero aquí, sobre la marcha, estoy configurando algunas que se quedan por aquí, ¿vale? Que no me he acordado o yo qué sé. Y las estoy haciendo también por aquí, mientras que lo vamos poniendo, ¿vale?
Hostias. Vaya tela, nano. Vaya tela. El icono ese que puse. Pequeñito de Roscón de Reyes en el objetivo de las suscripciones. Ese icono, macho. Ah, vale, hay que transformarlo. Vale. Ya decía yo. Ese icono también hay que transformarlo. Una imagen del móvil. Se sube al Drive. Del Drive la descargas en el ordenador. Del ordenador, con el Remove, le quitas el fondo. Luego la abres con el Paint. La modificas, la transformas el tamaño y luego la metes al Stream Elements y luego del Stream Elements configuras el objetivo y luego el objetivo copias la barra de descripciones y lo creas en OBS. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el asunto? Para poner solo un objetivo. Y no te acuerdo más. Ayer me preguntaste de qué me preguntaste. Vale, vamos a por el en descargas. Vamos a abrir con el Paint. Con el Paint no he abierto tú. Abrir con Paint. ¿Te digo el proceso para hacer tu equipación de bici? No, dime el proceso para... Si te acordabas de mí. Creo que ayer también me acordaba de ti, ¿no? Lo que pasa que, claro, hoy me acuerdo de que me hablaste hace poco. Por cierto, mira, lo que estábamos hablando. Que ahí abajo sales tú. O sea, sale Chucky, Mama Molona y los Butterham. Y cerquita de los Butterham está... Polifermo. No, yo quiero saber el proceso para vectorizar un logo. Por cierto, en marzo o abril, a ver, te dejo tiempo de descanso. En marzo o abril a lo mejor te pasó un par o un logo para que lo vectorices. Porque en marzo o abril, si hago otro pedido de ropa no tan grande como este, a lo mejor añado alguna publicidad. Cambiar tamaño, píxel, mantener relación de aspecto, lo quitamos. Y aquí ponemos 200. Y aquí ponemos 200. Acepto. Y guardamos. Después de guardar, estará... No lo sé. La verdad. Después de guardar, pues no sé dónde estará. Habrá que buscarla. Ah, no, vale, está aquí en descarga. Vale. Cortar. Y aquí. Lo llamo aquí. Vale, ya tenemos. Vale, perfectísimo. Ahora, Ricardito Fit, acuérdate de cuando lo hiciste. ¿Cómo añadiste la imagen? Creo que era labels. Es que esto lo podría hasta ver. Label. No. Vale. Static custom. Imagen. Send imagen. Alfiles. Subir una foto. Aquí está la foto. Aquí está. Muy bien. Vale. Submit, delete. Delete creo que es, ¿no? Es delete. No, la ha cagado. Delete, ¿qué coño es? Es el garito. Delete y... La ha cagado, tío. Otra vez. Imagine. Otra vez. Imagine the people
A ver. Afiles. ¿Cómo ha empezado este 2020? Xavi, buenas. Hombre, pues para mí no muy bien. Yo no paro de tener percances, macho, en la vida. Desde el día 2 que pinché y pisé una mierda, desde ahí, de Guatemala a Guatepeor. Mírate esta que te he pasado una cosilla que igual te mola. Lete es borrar. Hostias. Y justamente lo he borrado. Cago en la madre que me parió. Voy, a ver, afiles. ¿Cómo subar al producto tú? Ah, vale, no. Vale. Ya me estaba volviendo loco. Esto de no saber inglés también penaliza, ¿eh? Hostia, claro, me está hablando el que está en Nueva York para no saber inglés. Vale, Sumi. Ahora sí, joder. Ya casi lo tengo. Bueno, ahora falta crear la movida. Falta crear la movida. Vale. Vale. El reto que hicimos ayer fue de las 45 suscripciones, que sí que llegamos, justo llegamos, ¿vale? Y este lo voy a poner a 50 suscripciones. ¿Cuántas llegamos ahora? A 39. ¿Por qué no te pone 45? Porque las donaciones se pagan, o sea, las suscripciones se pagaron en donación por Jorge, ¿vale? Ya tenemos este. Vale, tenemos esto que pone sabe. Sabe es aceptar, creo yo, si no recuerdo mal. Sabe es aceptar. Seguro que es comida, ¿no? Hostias. ¿Pero qué me estás contando tú? ¿Cuántas cosas hay, no? Vaya tela. No sé qué cenaré hoy. Ahora no es hora de cenar allí, ¿no? O sea, que estás mirando ya en previsión de qué vas a pedir. Sabe guardar, vale. Pues sabe, lo guardamos. Y ahora le doy a copiar el link. Y ahora vengo aquí, creo una cena, una fuente de navegador. Aquí le voy a poner objetivo. Objetivo. Suscripciones. Lo acepto. Aquí borro esto. Lo copio y acepto. Y en principio, ya está. Ya está. Extreme Elements. Ya tenemos el nuevo objetivo. ¿Qué me estás contando? No puede ser. Y está aquí muchas veces por el host. Mi familia somos 7 y de repente por contactos PCR a todos 6 positivos y yo negativo. Y a la casa abandonada de la abuela. Tengo miedo. Aquí cruje todo. Joder, Xavi. Eso es peor que yo. O sea, eso es peor que yo. Eso es mucho peor que yo. Espero que estéis todos bien y que no pase nada. Y espero que la abuela esté bien también. Con lo que cuide de mi abuela. Acabo de ver un error. ¿Cuál? Que supuestamente yo le había quitado el fondo. Yo le había quitado el fondo con Remove. Yo lo quiero sin fondo. Aquí las cosas se hacen bien o no se hacen. ¿Qué cenaste? Estoy cenando.
está quitado el fondo, ¿no? A ver. ¿Te vas a comer una pesa? Sí. Ojalá. Las 11, bueno, cortar. Cosas de comida. Lo dejo aquí. Reemplazar. Supuestamente el otro de los panetones, o sea, de los roscones lo hice bien, ¿no? Este porque se ve... La Play es para jugar con el objetivo que tengo por aquí abajo, que faltan poquito, donde pone el objetivo 2 pantallas. Con ese objetivo... Hostia, pero ¿por qué se ha quedado así, tío? Porque es una foto no es una foto en PNG. Es que no lo entiendo. Si no es una foto en PNG o en JPG, ¿no se puede quitar el fondo? ¿O cómo furula eso, tú? Es que ya no lo entiendo. Ya me está volviendo loco. Ya me está volviendo tarumba, tú. ¿Ves? Al final las cosas que parece que se van a hacer fácil y sabiendo cómo hacerlas porque ya las he hecho, pues aún así cuesta. JPG. Es esta. Vale. Es supuestamente esta. Abrir, Compine. Hasta luego, buenas noches, Joserra. No sé ni cómo hacerlo. No sé. ¿Y cómo carajo hacerlo? Pero bueno. Si Polifermo, que es el que entiende, no sabe si se puede modificar, se deja así. Porque yo más no puedo, no sé. Más no sé. Tienes que ponerlo en PNG y sin fondo. Tienes que ponerlo en PNG y sin fondo. Pero ¿por qué remover no me lo ha quitado? Jorge, se me dice Jorge. Buenas noches, Jorge. Si grabo un audio Iker, lo saca en su programa seguro. En lo de... Eso de movidas, ¿no? De cosas que no suelen pasar. Y yo qué sé si no sé ni lo que es. Es una foto del móvil, ¿vale? Que he hecho yo con mi cámara del móvil. La he subido al Drive. Del Drive la he descargado en ordenador. En la carpeta de descargas la he cogido y en Remove le quita supuestamente el fondo. Pero ya aparece con fondo. Luego la he abierto con Paint para modificarla en ese tamaño. Y lo que no sé qué es el programa. El Remove. Ah, ¿no sabes cuál es el Remove? Hostia. Pensaba que era conocido. Pues ese es con el que le quito yo el fondo a todas las miniaturas de YouTube. Vale, pues tiene un programa para quitar el fondo de esa imagen, va, y lo gasto. A ver. Pensaba que eras Dios y eres Jesús. Jesucristo. Pablo, es un sorteo de la Play. Si te quedas hasta el final, sorteamos la Play. Yo trabajo en el gym, ¿lo conoces? Pues seguro que es más conocido. Pues no lo conozco.
Yo tengo Photoshop. Si me decís cómo se hace, lo hacemos. Pero yo no sé quitar el fondo con Photoshop. Por eso, aun teniendo Photoshop y las miniaturas las hago con Photoshop, yo gasto para quitar el fondo o la silueta o hacer con Remove VG. Ese. Muchas gracias por el follow. ¿Por qué tarda tanto en cambiar el linker? Supuestamente tengo abierto, como en el tutorial dice, que abre el Stream Labels para que eso cambie rápido. Supuestamente lo tengo abierto. ¿Qué pongo? Conch 99. Ah, vale, ahí lo puedo ver. Eso es como el Streamlabs. Lo que antes veía yo en la aplicación de Streamlabs, ahora lo veo en el Stream Labels. Yo es que soy muy... A ver, esto tiene que ser fácil. Tiene que ser fácil. A ver. Vale, tienes que ponerlo en PNG. Vale, pues vamos a ver cómo carajos pongo esta. Uy. De verdad no vale. No están 200. Es 200 por 200. Abrir Combine. Ay. Está en PNG. Polifermo. La foto está en PNG. Hostia, otra movida que acabo de ver, Polifermo. Si yo ahora quiero que no solo se quede en una cosa, ¿sabes? Que no solo se quede en una cosa, sino que vaya detrás mía, vamos. ¿Sabes lo que quiero decir? Que vaya a donde voy yo. Ah, pues sí, sí que va detrás mía. Vale, vale, pues entonces de lujo. Ya está, nada. Problema resuelto. Vale. Supuestamente aquí le quitamos mantener relación, le ponemos en píxeles, aquí lo ponemos en 200 y aquí lo ponemos en 200. Vale, aquí ya está. Pero esto ya está. Vale. Cambiar tamaño. No, cambiar tamaño no. Guardar. Guardar. Vale. Ahora vamos aquí. Aquí no salimos. Aquí no salimos. Aquí no salimos. Madre mía, cuántas carpetas, cuántas movidas. Vale. Aquí. No.
Ah, se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Para Play hay que quedarse hasta el final. A ver. Vale. Ya estamos descargando el Photoshop. Vale. Vale. Si alguien sabe cómo quitarle el fondo, lo blanco, en Photoshop a la foto, que me lo diga. Si está Polifermo vivo aún, pues me lo dices tú. Que estoy seguro que pilotas de... Vale. Otro remover. Elimina el fondo de las imágenes como si fuese magia. Arrastra la imagen aquí. No, esta no. Vamos a arrastrar ya la que ya está. ¿No? Hostia. no estáis viendo, ¿no? Este cofre... Ese cofre de aquí. Ese cofre de ahí es el que yo te decía, Polifermo, que me salía uno nuevo hoy en Stream Lots. Y ese cofre de ahí lo tengo yo por algo. No sé por qué, pero lo tengo yo por algo. Y no sé si es que lo configuro en su día, pero... No sé. Lo tengo yo por algo. Vale. Vamos allá. Este. Descargar. Vista previa. Descargar. Descargar vista previa. Nada. ¿Vale dinero o qué? ¿Vale dinero? Descargar. Muy bien. Ahora están descargas. Y esta no la voy a querer. No sé cómo la voy a poner, pero vamos a ponerlo como este. Y aquí vamos a poner esto. Ah, ya no estáis viéndolo, ¿no? Cada vez que me cambie de algún lado, se queda esto. Chrome. Vale, aquí. Muy bien. Vamos aquí.
aquí vamos a ponerle upload, que será subir archivo. Subir archivo, estarán descargas, será este que acabo de hacer ahora mismo. En este mismo minuto le damos upload, aquí le damos submit, aquí lo metemos ahí y Polifermo, eres un crack. Aquí le damos a save y supuestamente, a lo mejor en Streamlabs ya se ha cambiado. Y si no se ha cambiado, Polifermo es un crack. Porque ahora muestra solo una programa. Solo un programa, no todas las pantallas. ¿Cómo? Voy a apuntarme esa página porque me va a salvar la vida más de una vez. En el que conoces a Dios, a cualquier Dios le reza. Ese programa me voy a apuntar, pero ya, no se pierde como mi escena de ayer de Streamlabs. Ese se queda guardar mi nota de móvil con el correo, que cada vez que cambio el móvil se pasa de móvil a móvil. Eso de generación en generación, como todas estas notas. A ver si lo coge. No coge ni nada de 3. Tienes que bajar la luz a tope. Esto. Todas estas notas se quedan desde toda la vida. ¿Y te acuerdas de las contraseñas? Sí, ja. Sí, las tengo también apuntadas, aunque no debería. Vale. Menos el correo ese que te dije que aún no consiguió recuperarlo. No sé cómo recuperarlo. No te quedará el coco, pero es que para todo esto en tiempo. Y a veces tienes que ir a un sitio, otras veces tienes que ir a hacer directo, otras veces tienes que comer, otras veces tienes que tal. Y se te acaba el tiempo y no hace las cosas. Quitar fondo. Imagen. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto me da si te saco la contraseña? Nada, si es que es un correo, porque a lo mejor ahí me llega una notificación de algo que no sé por qué me hice ese correo y... Vale. Clipping Magic. Clipping Magic. Vale, perfecto. Ahí está. Mucho mejor que Remove. La Play es para jugar en directo. Si me al Twitch, que me llamo Ricardo Fit, hay un objetivo y dice que dentro de poco llegamos. A ver. Vale. Cuando cambie la música no se sube. Decidme si la música la ha cambiado. Si cambia la música no se sube. O está muy baja o no se escucha. A ver ahora. Vale. Ahora, vale, perfecto. ¿Pero se escucha demasiado o la bajo? Vale, la bajo un poquito. Cuando toca parellita de cenar.
o bocatrión de esos que te haces. Hostia, pues paellita no sé. Pero dentro de poco a lo mejor os traigo un reto de paella. Tengo una colaboración para hacer una paella. El bocatrón bueno lo voy a hacer que en principio también haré directo de Twitch y de TikTok. El bocatrón bueno lo voy a hacer el sábado, en el 13 Mosets. Ahí vamos a hacer el bocatrón bueno. Los que tengáis Twitch, me llamo Regaidofit, os podéis pasar y os podéis suscribir, seguirme, lo que queráis. Todo es gratis. Si tienes Amazon Prime, es gratis. Vale. Esto lo borro. O sea, lo cierro. Esto lo cierro también. También. Las cartas. ¿Hay alguna carta más por ahí? No, ¿no? Vale, cartas estamos bien, vale. El Photoshop, como Photoshop es un jaleo, Photoshop, te cierro, Photoshop. Que no te queremos para. Muchas gracias a... me tengo que esperar. ¿Qué ha pasado? Si cambia el seguidor, es que es algo del seguidor. Si cambia el seguidor. Muchas gracias, George85, por el follow. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Falta una cosa, que es... Vale, esto. Faltan 3 cosas, pero ahora vamos a hacer una. Este es uno. Vale. Espérate, ¿qué ha pasado? Muchas gracias por esa donación, Harold. Buenas noches. Ojo. Muchísimas gracias por esa donación. Vale, digo, tiene que salir. Vale. Ha salido ya. Muchas gracias, Harold. Y muy buenas noches. Eso se merece. Un cofre que le hemos dado. Sí. Vale. Vale, y... Iván. Y a Iván otro. Muchas gracias a Jaron y a Iván por apoyar con los bits, con las donaciones. Vale. Esto por aquí. Que vamos a modificar también. Vamos a modificar un poco esto. Vale, el nombre seguidor, como lo tenía yo antes. ...71,43%. Vale, ¿cómo lo tenía yo antes? Eso lo tendremos que ver en el directo de Twitch de ayer. Esperemos que se pueda ver Twitch. No, ayer.
Último seguidor. Nombre seguidor. Ah, vale. Gracias a ti por entretenerme aquí que estoy hasta el cipo de currar chiruno 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 Muchísimas chiruno gracias, chiruno Iván. chiruno 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 Muchas chiruno gracias. chiruno chiruno. Pablo, la Play es para jugar en Twitch. Dice, sortea ya la Play, hombre, a ver si toca algo bueno. ¿Que no ha jugado el niño? Mira, para que veáis que uno, hasta currando en Nueva York, le hace asco. Hombre, a mí me molaría, la verdad. A mí ahora me dejas en Nueva York con dinero en el bolsillo, o que la empresa me pague lo que hago. O sea, si salgo algo a cenar o sea, salgo a cenar o como por ahí o la dieta, lo que sea, y hago mi faenita, más de 8 horas no, porque si no, luego no tienes tiempo de hacer nada por la calle. No sé, ¿cómo? Es que la gente en TikTok, ojo, si no, desmentirme los que estéis por aquí. Bueno, hay alguna persona. La mayoría que está en TikTok, a ver, ahora somos 13, pero hay a veces que son 200. Habría que ver la media edad de la gente de TikTok. TikTok es la red social de las que tengo, la que más, por así decirlo, como que la que está más despuntando. Pero es de gente joven, o la mayoría es de gente joven. Entonces la gente joven... A ver, Twitch también es de jóvenes, ojo. Porque Twitch, muchos, los grandes, los que le siguen dicen que son jóvenes. Pero eso, que... Habrán algunos que no tengan ni Twitch. ¿Algunos tenéis Twitch? Los que tenéis Twitch, veníos. Y yo mañana me tinto el pelo. Estoy comiendo aún estoy cenando. Un poco tarde, pero sí. Da igual. Yo ceno. Luego hasta mediodía no como. Vale, aquí hay que cambiar algo. Como eso. Y como esto. Vamos a poner este acento bien. Último seguidor. Vale, ahora sí. Último seguidor. Vale. Último seguidor. Esto me lo bajo para acá. Ahí. Nombre seguidor. Último seguidor. Vale. Esto lo podría poner un poquito más centrado. Y se ve bastante grande. Vale, lo cierro. Ahora vamos a ver. Ahora estamos en otro. Ahora vamos a poner último suscriptor. Nombre seguidor. Último seguidor. Ahora es último suscriptor, vale. Último suscriptor. Vale. Ahora tenemos ya puesto aquí. Este nombre ya estaba en uso. ¿Eh? Ah. Joder. Tócate ahí, tócate la flauta. Cambiar nombre, ¿se puede? Renombrar. Joder, no. Vaya tela, tú. Último suscriptor. Nombre. Este es el nombre de suscriptor. Nombre suscriptor. Y le doy a aceptar.
y no hemos tocado nada, muy bien. Y eso es lo que quiero, no haber modificado nada. Ahora sí, vamos a texto. Último suscriptor. Y volvemos a poner aquí con el acento bien puesto. Último suscriptor. Espacio y 2 puntos. Y aceptamos. Uno que se va a dormir. Hasta mañana. ¿Ya estás cansado de jugar, Polifermo? Vale. Ya tenemos el último suscriptor. Hostias. Que como no tenga sueño ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Sí, ya he dejado el Minecraft. Como no tenga sueño ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Buscar a Chucky por el ultramundo. A Chucky que tiene que ir ahí. Chucky tiene que ir ahí. Así que por el ultramundo lo buscaré. Ojo. Top Beach, Chucky, Mamá Molona, Los Butterham, Polifermo, Javi con hambre, Ricardito Fit Fans y ya está en camino Iván. Iván ya está el séptimo de los Beats. Paula, Bilbo y Liricox. Ya lo sé que Chucky está en el ultrasueño y Chucky mañana cuando se levante yo estaré también en el ultrasueño. Que aproveche, muchas gracias. Sí, yo estoy aquí hoy de cena tranquis configurando esto. La verdad que con vosotros se configura esto bastante mejor. Si pudiera hacer esto editando, también molaría. Pero editando es un engorro, tienes que estar escuchando, parando, volviendo para atrás, no sé qué, recortas, transiciones, zoom, no sé. Vale. Vale. Aquí vamos a poner nombre bits, porque si pongo último bits, nombre bits. Vale, nombre bits. Ahora aquí vamos a poner otro texto. Antes de irme a recordar que tienes pendiente meterte en una cueva, así de tranquis, para que duermas pensando en... Sí, con mi vecino. Con mi vecino, sí, es verdad. Si es que... De hecho, el día lo vi y me acordé. Ya se lo dije un día por el pasillo. Lo vi por el pasillo y le dije, ya, a ver cuándo hacemos eso, No. Lo que pasa es que el día que vayamos a la cueva, tanto él como yo tendremos que tener libre, porque imagino que no se puede ir a la cueva un día por la tarde, o un día que a las 2 tengas que estar en casa para irte donde tienes que irte. Un sábado. Lo malo que yo, el sábado que viene libro, que casi me hacen trabajar, y me escabullí por ahí. El sábado que viene, o sea, el sábado siguiente al sábado que libro, curro. Y al otro sábado, libro, tengo lo de Velasco y me va a tocar hacer también la escaramuza porque el Menda quiere que vaya los sábados. Y me va a tocar hacer también la escaramuza. Que le dije, es que tengo un compromiso. O sea, que este mes de enero ya tengo los sábados cubiertos, con el Velasco y con el Moset. Sí, es que no trabajan nada. A ver,
Aquí es último pitch. Último pitch. Bueno, Polifermo, muchas gracias por todo y buenas noches, muy buenas noches. Descansar. Por cierto, aquí Harold se ha metido, ha donado 20 millones de euros. Nos ha puesto que Hacienda mañana lunes a las 8 de la mañana esté en mi casa tocando el timbre y se ha ido a dormir. Últimos. Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? 13, el número de la buena suerte, que yo nací allí. Últimos. Beats. Último, a ver cómo tengo aquí puesto. Último Beats, último suscriptor. Ahora van a decir por aquí. Últimos bits. Tendrías que poner últimos con arroba por últimas y últimos, ¿no? ¿Alguna mujer se siente ofendida? Si se siente ofendida yo lo cambio, me da igual. Esas cosas, pero bueno, pues si alguna se siente ofendida. Últimos es por bitch, no por el hombre. Último bitch. Es que ahora pongo el nombre aquí en la fuente de último bitch y el nombre y en el nombre de Chucky pongo, o sea, el nombre de Iván Garbi pongo nombre bitch. En el otro pongo nombre suscriptor, último suscriptor. En el otro pongo último seguidor, nombre seguidor. En el otro pongo última donación texto, te has puesto última donación. ¿Qué más? Pues buscar. ¿Qué buscar? No, lo dejamos. Lo enfermo. ¿Habrá alguna opción para poner el que más cofres compre o haya comprado eso? Ya que eso no existe, porque ¿para qué quiero poner a Chucky allí? Cuando Chucky ya aparece por el directo, aparece Chucky, Polifermo y tal. No tengo la menor idea. No te preocupes. Les voy a enviar un Twitter a Estrendos, que por Twitter me contestan. Sí que yo creo que sí que se puede poner. ¿Por qué? Porque Joe tiene una barra como de una donación de cofres y el chaval ese que hemos visto antes tenía puesto como de regalos. Y no serán los cofres de Estrellos, pero será algo parecido. ¿Qué me está diciendo tú, Twitter? O no me había metido en Twitter yo. Selecciona una cuenta. Twitter. ¿Que no tenía yo Twitter en esta cuenta o qué? Bueno, vamos a ver. Pues soy capaz de, por lo que me está pidiendo, me registro una cuenta nueva de Twitter.
¿Pero qué me estás contando tú, pesada de mierda, no? Que no me quiero hacer un Twitter nuevo, coño. Tengo que tener mi cuenta de Twitter, no me jodas. Ahí está, coño. Ricardito Fit 1 se ha creado. Que no me toque los cojones. Perfil. Joder, en 2 pasos me he creado un Twitter, tú. Tu cuenta. Desactivar cuenta. Desactivar. Pues vale, es con otro correo. Pero si no he puesto ninguna contraseña. Pero que no he puesto ninguna contraseña, pesado de mierda, tú. Se ha creado un Twitter sin poner contraseña y ahora no me deja quitarlo, tú. Qué pesadilla. Ya me pasó esto en Twitter una vez, ¿no? Cago en la virgen. Y que siempre me tiene que pasar algo a mí, tú. No podía meter en Twitter la aplicación y ya está metida, no. Tenía que estar otra vez sin entrar. Porque no hay... No me había metido aún, no. Voy a desinstalarla y me vuelvo a meter. Que no es la solución. No es la solución. No es la solución porque yo esa cuenta no la quiero tener en Twitter. Entonces, que luego está mareando. En el Twitter hay 2 sesiones y a veces te metes en una y otra vez te metes en otra. Es
Que son las 12:30 y aún estoy cenando. Bueno, ya he acabado. Por fin. Ya me acaba la punta de pan. Llevaré... Pues aquí en Estrellas tampoco me aparecen las horas que llevo. ¿O sí? Llevo ahora mismo 2 horas comiendo. 2 horas, nano. 2 horas que se dice pronto, ¿sabes? Vale. Me está costando más de lo que parece, ¿eh? Bueno, esto lo voy a dejar para luego. Luego lo haré, ¿vale? El Twitch. Bueno. Como no sé ni los que quedamos. ¿Cómo se hace un raid? Pues no lo sé. Vamos a intentar hacer un raid, ¿vale? Vale, esto lo vamos a poner un poquito más para arriba. Esto un poquito más para arriba, ahí. Vale. Y lo cerramos. Vale. Bueno, como ya está todo más o menos aclarado. Ya está todo más o menos aclarado. Hostia, buena idea, buena idea. Lo del extensible también lo pensé. Y lo del extensible... lo del extensible, ¿vale? Con la Play sí que podría hacerlo. Cama y todo tengo, por si tengo que dormir. ¿Cómo configurar las cosas? O sea, cómo... A ver, seguro que habrá un tutorial ya, ahora que se ha puesto de moda. ¿Cómo poner las suscripciones para dar tantos minutos? ¿Cómo poner tal? Claro, yo aquí tendría que poner... Me acuerdo que de Gref tenía las suscripciones a 5 segundos. Yo tendría que poner las suscripciones a 1 hora. Sería una cosa relativa, ¿no? Que está bien. Y empezar... Pues poner una cuenta atrás, como decir... No sé, depende. Empezar antes, empezar por la tarde y decir... Hago hasta la 1 de la mañana. Y todo lo que pase de... Y cada suscripción, 1 hora, a las 2. 2 suscripciones a las 3, así. Algo así, no sé. Si me tengo que poner a dormir, pues me duermo. Pues como de Gref y esos. Y tengo días libres que puedo hacerlos. A ver, tiene pinta de ser un jaleo, pero sí. Sí, bueno, un jaleo. Jaleo es como lo que he hecho hoy. Que todo esto me lo he hecho hoy. Desde las 8 de la mañana que llevo. Pero... sí, seguro que tiene que haber tutoriales. Ahora mismo se puede decir que el Twitch, quitando que me quiero bajar el Twitter, aunque yo el Twitter le puedo enviar el Twitter por aquí. Por aquí les puedo enviar el Twitter yo. Pero yo tengo que tener Twitter en mi móvil nuevo. Es que no sé por qué no puedo tener Twitter ahí. Es que ahora solo falta que me meta aquí en el Twitter, ponga el wifi y diga, no, que te ha salido la conexión, te ha salido de no sé qué. A ver, en 1 hora, en 1 horita o así, con 35, 40 subs. Claro, en principio yo imagino que será, decir, vale, empiezo a las 5 de la tarde. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Como una jornada de trabajo. Haces como que vas a hacer un directo de 8 horas. Y pones una cuenta atrás de 8 horas. Imagino que será como una cuenta atrás. Y si nadie se suscribe a las 8 horas te piras. Que ya está bastante bien, ya son 8 horas. Si se suscribe alguien más y las 8 horas las cumples a la 1 de la mañana, pues serían a las 2 de la mañana. Que se suscriben 5, pues es hasta las 6 de la mañana. Sería algo así.
¿Que no será esa? No puede ser. Lo sabía. Es mi correo antiguo. Es que Twitch... Ojo, tengo Twitter desde 2015. Hostia. No lo ha notificado a Twitter en la retransmisión de hoy. Streamlabs sí que no notificaba. Pues no sé cómo funciona esto. Audiencia, todo. Pues no sé cómo lo... Uy. Un abrazo, Iván. Buenas noches. Sí, yo voy a hacer RAI. Voy a enviar... Voy a ver si consigo registrarme. Que pone continuaron con Google. Iniciar sesión. Inicia sesión, tío. Tengo que quitar esa cuenta, ¿no? ¿Cómo la quito? Qué cajarajos. Voy a intentar poner, para los que compran cofres, que no son pocos, por aquí un objetivo de top de cofres, porque ya que las donaciones y los mayores donantes de suscripciones y los mejores cheers salen por aquí, pues voy a ponerlo. Bueno, vamos a intentar. Buenas noches. Voy a intentar hacer mi primer raid estando aquí, si hay alguien conectado, que yo creo que es igual. Está el Gref, está el Rubius, está yo Juan. Vamos a hacerle un raid a Lolito porque está Facu Rivera viendo a Lolito. A ver si dice hostia. Vamos a intentar hacerlo, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues en principio así. Soy una máquina. Vale, muy bien. Vamos a iniciar. Guardar. Grande. Pues bueno, me queda una cuenta por ahí de Ricardito Fit, que no tengo ni puta idea. Que ahora voy a intentar, si existe, borrarla, porque si no puede gente seguir a esa cuenta cuando no voy a subir nunca nada. Lolito. Vamos a iniciar una raid a Lolito, a ver si se puede. Lolito.
Sí. Bueno, buenas noches y mañana, si hago directo, lo sabréis. ¿Por qué? Porque lo diré por mi Instagram. ¿Y cómo me llamo yo? Ricaíto Fit en Instagram. Sígueme. Buenas noches y descansad. Por aquí veo uno. Vale.